como el momento donde más usted va a percibir un apóstol Pablo diciendo: esta gente tienen un problema grande. No les puedo hablar como a espirituales, sino como a carnales, niños en la fe. Y deja entre líneas ver que tienen falta de conocimiento dentro de las cosas. Una iglesia que tiene una condición que el Espíritu Santo permite que esas circunstancias se dieran. Porque nosotros en el futuro necesitábamos un fundamento, una vivencia, algo que Pablo, por el Espíritu Santo, nos dejase testimonio, un fundamento para nosotros. Ahora que se nos presentan todas las situaciones, digamos, así se estableció, porque ya eso ocurrió, esto no es nuevo. Los corintios no solamente tenían problemas de tipo niños en la fe, no solamente tenían ese tipo de problemas. Usted del 3 en adelante va a ver Pablo describiendo cosas terribles. Eran incluso mezquinos en el momento de los ágape. Usted lo va a ver en el 11 de Primera de Corintios. En el 11 de Primera de Corintios hay una especie de orden que se tiene que poner allí con la gente que hace oraciones en la iglesia. Y después lo que es el orden de la cena del Señor, donde había mezquinez entre los alimentos. Usted sigue recorriendo, va a ver en el 12 de Primera de Corintios, va a ver aquel episodio donde Pablo los lleva a una escuelita hablándoles del cuerpo de Cristo. ¿Qué mejor manera aquí que demostrar que tenían que volver a la unidad hablándoles del cuerpo humano? Ninguna parte del cuerpo puede prescindir de otra parte del cuerpo, por más que parezca insignificante. Incluso Pablo, dentro de esas líneas, dice: el más insignificante de los miembros del cuerpo es el que tratamos con mayor cuidado. Después de eso, Pablo les muestra el mensaje. Miren, en la carta a los Corintios, en el 12 y en el 14 hay un fundamento y en el centro hay un mensaje. En el 12 está el cuerpo de Cristo, en el 14 el fundamento del orden, y en todo el centro está el mensaje real que Pablo les quería dar. El amor. El amor. Si habla lenguas angélicas y diera todos mis bienes y aún diera mi vida y no tengo amor, dice Pablo, ustedes van a ser como un metal que resuena en el címbalo que retina. Después de ese gran fundamento del orden, volverlos a llevar a la escuelita, porque es llevarlo a la escuelita con el cuerpo de Cristo. Parecía que el problema de los corintios se terminaba allí, pero no. El primer obispo o la primera persona, el primer pastor de esa iglesia, descuidó mucho el fundamento que Pablo dejó. Lo descuidó demasiado. Hubo necesidad de después sortear entre Timoteo y Tito para que restablecieran el orden en esa iglesia, porque el primer obispo de verdad que se desvió, se volvió un desastre esa iglesia. Pero yo creo que dentro de las cosas que más fuertes atacó el apóstol Pablo en esa crisis de los corintios, no fue tanto quizá la división, el desorden, la mezquinez. Fue lo que ocurre después del fundamento del orden, porque el fundamento del orden está en el 14 de 1 Corintios. El episodio que Pablo comienza a describir en el 15, definitivamente que creo y estoy seguro que el apóstol Pablo aquí fue donde se propuso establecer, ya no escatimó, establecer un fundamento muy poderoso. En el 15 de 1 Corintios, el apóstol Pablo ya se saltó la cerca. Ya el apóstol Pablo se olvidó de los conceptos sencillos. Ya el apóstol Pablo, a pesar de que interviene con algunos ejemplos que vamos a ver más adelante, algunos ejemplos gráficos, Pablo se va a la profundidad de la esencia del evangelio. Y esa esencia del evangelio se había perdido en la iglesia de los Corintios. Usted sabe lo que es tener toda la revelación como Pablo, y que de repente Pablo se está topando que esta iglesia, además de los problemas que ya les mencioné, ya dejaron de creer en la resurrección de los muertos. Y no solo en la resurrección de los muertos, en la resurrección en Cristo. Los que duermen en Cristo, los que mueran en Cristo y duermen en Cristo, tienen promesas nuevas, promesas
diferentes. Vamos a leer algunos versículos para hacer un recorrido precioso en esta poderosa enseñanza, esta hermosa palabra que vamos a compartir en esta noche. Primera de Corintios 15:1 dice, además de todo lo que ya había pasado, el desorden que había. Además, os declaro, hermanos, el evangelio que os he predicado, el cual también recibisteis, en el cual también percibisteis, por el cual asimismo, si retenéis la palabra que os he predicado, sois salvos. Si no creéis, en vano. Porque primeramente os he enseñado lo que asimismo recibí, que Cristo murió por nuestros pecados conforme a las Escrituras. Fíjese cómo Pablo va a marcar el factor Escrituras. Conforme a las Escrituras. Versículo 4. Y que fue sepultado y que resucitó al tercer día conforme a las Escrituras. Y que padeció y que apareció a Cefas y después a los 12. Acuérdense que estas cosas Pablo las está refiriendo de lo que ya habían vivido los apóstoles anteriores a él. Pero muy interesante que todo lo que Pablo está diciendo aquí, él afirma que lo recibió de Cristo. Esto es muy importante. Esto es muy, muy importante. Seguimos leyendo. Versículo 6. Después apareció a más de 500 hermanos a la vez, de los cuales muchos viven aún y otros ya duermen. A los hermanos no se le dice mueren, se le dice duermen. Después apareció a Jacobo, después a todos los apóstoles. Ese Jacobo es el hermano de Jesús. Santiago también se llama Santiago. Y al último de todos, como un abortivo o menospreciado, en otras palabras, me apareció a mí. Porque yo soy el más pequeño de los apóstoles, que no soy digno de ser llamado apóstol, porque perseguí a la iglesia de Dios. Esta era una de las cosas que verdaderamente torturaban al apóstol Pablo. Todas las cosas que él hizo anteriormente, como estar presente en la muerte de Esteban, fue verdaderamente su más grande sufrimiento. Algunas personas consideran que el aguijón de Pablo no era otra cosa. Tenía enfermedades, ya verificado que él tenía algunas enfermedades, pero el aguijón de Pablo prácticamente se llegó a consensos mayoritarios de que se trataba de aquellos recuerdos como perseguidor de la iglesia, las cosas que él presenció, la gente que encarceló y que él sabe que fueron a terminar en los leones. Él sabe que terminaron quemados en las antorchas de Nerón. Él sabe que él participó de eso y eso lo atormentaba sobremanera. Después de que Pablo presenta esta situación, aquí quiero que adelantemos un poquito más al 10. Dice Pablo, pero por la gracia de Dios soy lo que soy. Y su gracia no ha sido en vano para conmigo. Antes he trabajado más que todos ellos. Pablo no se atrevería a decir esto si no fuera cierto. Pero no yo, sino la gracia de Dios conmigo, humildad. Porque, o sea, yo, o sea, ellos, así predicamos y así habéis creído. Viene la sustancia de la enseñanza. Escuchen esto que dice Pablo aquí. Pero, si se predica de Cristo que resucitó de los muertos, ¿cómo dicen algunos entre vosotros que no hay resurrección de los muertos? Aquí está el asunto. Entre los creyentes y posiblemente el propio líder permitió que se diluyeran por infiltraciones el fundamento que leímos, que él mismo, ¿sí? Pablo no está diciendo que esta iglesia fue fundada por otra persona. Él mismo fundó esta iglesia, establece el fundamento. Obviamente, como apóstol, tiene que dejar a alguien y avanzar. Pero aquella persona que él le delegó completamente se desvió de la verdad. Pablo hace una aclamación grande aquí. ¿Cómo dicen algunos entre vosotros que no hay resurrección de los muertos? Mire lo que viene. Porque si no hay resurrección de los muertos, tampoco Cristo resucitó.
Y si Cristo no resucitó, van, inservible, por el gusto, póngale lo que usted quiera allí. Vana es entonces nuestra predicación, vana es también nuestra fe. Mire esta expresión en el 15. Y somos hallados falsos testigos de Dios, palabras mayores. Atención, lo que Pablo viene a decir aquí son palabras mayores. Va subiendo el tono. De aquí en adelante, Pablo sube el volumen, sube el tono y se vuelve más profundo en su teología. Somos hallados falsos testigos de Dios porque hemos testificado de Dios que Él resucitó a Cristo, el cual no resucitó. Si en verdad los muertos no resucitan. Es decir, Pablo en este punto se está agarrando del argumento. Todavía Pablo aquí está hablando de aquel argumento que escuchó entre ellos. ¿Sí? Esto es casi una manera tirante o sarcástica de seguir hablando de lo que ya viene escuchando. 16. Porque si los muertos no resucitan, tampoco Cristo resucitó. Y si Cristo no resucitó, vuestra fe es vana. Aún estáis en vuestros pecados, entonces también los que durmieron o murieron o partieron en Cristo perecieron, desaparecieron. No hay esperanza. El perecer no tiene nada que ver con el dormir en Cristo o compartir de este mundo con la fe de la otra vida. Vamos a hacer una pequeña pausa aquí, porque lo que viene ya es sustancia que necesita un fundamento que vamos a recorrer. Si alguien me puede regalar un poquitín de agua, se lo agradezco. Amados hermanos, parece que fuera el tema más sencillo de predicar. Parece que fuera el tema más fácil, porque se supone que este es el bedrock de la fe. Esta es la piedra del ángulo. Esta es la piedra de la fe en el evangelio. Esto se supone que tiene que ser lo que a nosotros en el evangelio nos debe dar tanta tranquilidad de partir al otro lado, que deberíamos nosotros tener esa entereza del apóstol Pablo, que cuando lloraron para que no fuera donde él sabía que lo iban a matar, él se levanta y dice: ¿qué hacéis entristeciéndome? Llorando, ya estoy listo para ser entregado. Levántense. Y la Biblia dice que el que se lo dijo por el Espíritu. A mi criterio fue una prueba. Una prueba que Pablo la pasó sin ningún problema, como todas casi. Pablo estaba listo para ser entregado. Y es donde encontramos en otras partes que Pablo dice tener una disyuntiva. Él no sabe qué hacer. Porque para él morir, él sabe para dónde va. Usted sabe que Pablo visitó el tercer cielo, según 2 de Corintios, capítulo 12, versículo 1 al 4. Él sabe que hay del otro lado. Él sabe que esto no es un cuento bien contado. Al punto que Pablo decidió hacer voto de castidad. Pablo se convierte en lo que Jesús en Mateo 18, versículo 5, le llama eunucos para el reino. El Señor dice que hay eunucos que los hacen eunucos. Hay eunucos que nacen siendo eunucos y hay eunucos para el reino. Son las personas o que no tienen su miembro o que deciden no tener esposa, no tener mujer, voto de castidad, en otras palabras. Ustedes saben que Daniel fue eunuco, sí, ¿verdad que sí? Jesús lo que le estaba diciendo a los apóstoles en Mateo capítulo 18, cuando ellos replicaron, de que Jesús los estaba llevando al fundamento de que dejará el hombre a su padre y a su madre y se unirá a su mujer y serán una sola carne. Y después Jesús lo lleva a la ley diciéndoles, está escrito en la ley también, y le explica las razones únicas que se podían divorciar. Los apóstoles, un poco tristes con esa noticia, con que Jesús le estaba diciendo, confrontándolo, los apóstoles le dicen: si así es las cosas, no conviene casarse.
porque se estaba acostumbrado en ese tiempo prácticamente a menospreciar o a desechar a la mujer por cualquier razón. La mujer no tenía voz ni voto, no tenía derecho también a carta de divorcio. El apóstol Pablo toma una decisión de eunuco. Eunuco para el reino. Era difícil para Pablo hacer un giro de 180 grados. No, porque Pablo sabe qué hay del otro lado. Pablo tuvo la experiencia de vivir y saber qué hay del otro lado. Hermanos, para el apóstol Pablo era una ofensa. Era aberrante. Permiso. Yo creo que el apóstol Pablo no tenía mucho problema con el desorden. ¿Sabe por qué? Porque en el 14, si usted mira hacia atrás, allí en la página, estamos cerquita, ya que estamos cerquita, usted se mira en el 14, después de dar un fundamento en el 12, en el 13, en el 14, 38, todo lo que Pablo dijo del orden, de la unidad del cuerpo, del mejor camino, que es el amor, en el 14:38 Pablo dice más: el que ignora, ignore. Eso es, el que la agarra, la agarra. El que quiera atender esto, que lo atienda. No es obligación, son libres. Yo pongo el fundamento, pero ustedes deciden. En el 37 dice Pablo: si alguno se cree profeta o espiritual, ahí le está tirando una dura, reconozca que lo que os escribo son mandamientos del Señor, más el que ignora, ignore. Es decir, Pablo como que sí, yo que pongo el fundamento del orden, les muestro que esto es un cuerpo en Cristo, nadie es más que nadie, el mejor camino es el amor, pero el que ignora, ignore. Pero en el capítulo 15 cambia. Esta verdad no es negociable para Pablo. Aquí no es igual que en el 12, 13 y 14. Este fundamento de la resurrección en Cristo y la resurrección de los muertos, porque hay una resurrección para la nación de Israel. Hay una resurrección para la nación de Israel. Todos sabemos que Dios es un Dios de orden, ¿cierto? ¿Sería correcto que Dios a todos nos resucite a los que van a recibir cierto tipo de gloria al mismo tiempo? Si Dios tiene, ya sabemos por fundamento que Dios tiene un trato con la nación de Israel. ¿Y qué sabemos? Que de los dos pueblos hará un solo pueblo. Que nuestro pacto es diferente, promesa diferente. ¿Por qué haría Dios un batido, un colado donde todos estaríamos juntos al final? Sería un desorden total. Sería un desorden total. Hubieron unas personas que resucitaron de entre los muertos cuando Jesús resucitó. Esas personas resucitaron, pero esas personas volvieron a morir. Fue una señal de que quien resucitó entre los muertos era hijo del Dios viviente. Ellos dieron testimonio de haber muerto, pero volvieron a morir. La hija de Jairo, que resucitó, volvió a morir. Lázaro volvió a morir. Los que resucitaron, aquellos que resucitaron junto con Jesús, o en el día de la crucifixión de nuestro Señor, mejor dicho, volvieron a morir. Ellos no son glorificados, ellos no pasaron dizque, como cuando llegas al aeropuerto y no te pasan por la aduana. No, todos tienen que pasar por la aduana. En el sentido espiritual del reino de los cielos, la palabra de Dios dice, de manera que está establecido que el hombre muera una sola vez y después el juicio. Todos los hombres tienen que dar cuentas a Dios. Ni siquiera Moisés, el gran patriarca, ni Abraham, todos ellos tienen que hacer un juicio. Pablo se cuenta dentro de los que van a dar cuentas en el tribunal de Cristo. Nadie está exento de pasar ese filtro, ese juicio. Nadie, en absoluto. Esta verdad para Pablo no es cuestionable, esto no es negociable. En esto, y lo vamos a ver, en ninguna parte del capítulo 15 de Primera de Corintios, Pablo dice, más el que ignora, ignore. Como lo hizo en el 14 al final, con el fundamento del mundo.
Primera de Corintios, capítulo 15, versículo 20. Mas ahora Cristo ha resucitado de los muertos, primicias de los que durmieron es hecho. ¿Quién es primicia? Cristo es primicia. Él es primicia. Anótelo, por favor. Anótelo. Mire que quiero llevar este estudio bien afinadito. ¿Ok? Párese un momentito allí. Yo sé que los golosos siguen leyendo. Párese un momentito. Y vaya conmigo a Colosenses, por favor. Capítulo 2. Perdón, Colosenses capítulo 1. Colosenses capítulo 1. Mire, este fundamento usted lléveselo para muchas cosas, el que voy a expresarle con Colosenses 1:15. Hablando de Cristo, el mismo Pablo dice, Él es la imagen del Dios invisible, el primogénito de toda creación. Porque en Él fueron creadas todas las cosas, las que hay en los cielos y las que hay en la tierra, visibles e invisibles, sean tronos, sean dominios, sean principados, sean potestades, todo fue creado por medio de Él y para Él. Y Él es antes de todas las cosas. Esto habla de su divinidad. Y todas las cosas en Él subsisten. Pero este es el versículo que quiero que usted grabe. Y Él es la cabeza del cuerpo, que es la iglesia. El que es el principio, el primogénito entre los muertos. Y muy importante esta línea final. Para que en todo tenga preeminencia. Volvamos de nuevo a Primera de Corintios 15, por favor. Él es la primicia. Él es la primicia. Ahora, yo le hago una pregunta. Si según los pactos establecidos con el Señor, le dieron a Pablo la capacidad de decir que Él está juntamente crucificado en Cristo, Pablo dice que Él está juntamente bautizado en Cristo y resucitaremos en Cristo. Les dije hace poco que la salvación no es como un mero regalito que viene cayendo, ¿cierto? ¿Qué les dije que era la salvación? Que el Señor, el Padre, nos unió. Nos estamos unidos a Él. A eso Pablo se refiere con que nosotros estamos crucificados, estamos bautizados en el mismo bautismo de Cristo y resucitados en su propia resurrección. ¿Qué significa eso, hermanos? Si nosotros estamos unidos porque leímos que Él es la cabeza de todo principado. Él es la cabeza de la iglesia. Por eso es que no puede haber arrebatamiento parcial. Tiene que ser un solo cuerpo que se va con el Señor. Si Cristo es las primicias, hermanos, Cerceño, que me estás viendo allá, siervo de Dios, usted y yo somos las primicias en Cristo. Porque por herencia yo soy bautizado, resucitado y glorificado en Cristo. Si la propia palabra de Dios dice que nosotros tendremos un cuerpo semejante al de Él. Ahora, si Cristo, dice la Escritura aquí en Primera de Corintios 15:20, lo leo de nuevo, mas ahora Cristo ha resucitado de los muertos, primicias de los que durmieron es hecho, significa que las primicias serán la iglesia. Anótelo porque ahora vamos avanzando. Escriba allí, las primicias son la iglesia porque la iglesia es su cuerpo. ¿Ok? Muy importante. Avanzamos.
Versículo 21, mire. Porque por cuanto la muerte entró por un hombre, también por un hombre la resurrección de los muertos. Hablando de los que resucitarán en Cristo. Porque así como Adán, subraya la palabra todos. Así como Adán, todos mueren, también en Cristo todos serán vivificados. Esa vivificación, la palabra vivificados, tiene que ver aquí, hermanos, con la transformación que recibirán los cuerpos resucitados. La importancia de que Pablo dice que no hay que dejar dormir esta promesa de la resurrección es porque ya se estaba creyendo que, bueno, aquí el que se muere, como se nos hizo creer a nosotros y a nuestros padres por mucho tiempo. ¿Qué decían los papás de nosotros, los abuelos? Que la muerte se acaba. ¿Cómo es que? La vida y la muerte es para que se acaba. Algo así. Había un dicho que te mueres y ya, hasta ahí llegaste. Hasta ahí llegó la vida. Te moriste y ya no hay más nada. Pablo no acepta negociación con esa mentira para los que mueren en Cristo. Porque aún los que mueren sin Cristo y estarán en el juicio final, no tendrán una resurrección para gloria, pero serán entregados. Lo vamos a ver en Apocalipsis 20. Esa resurrección, que yo le llamo resurrección, pero no está escrito que es una resurrección. La resurrección solamente para gloria es para los que de la nación de Israel y los de la iglesia. Los que van a ser entregados por el mar y por el Seol en Apocalipsis 20, hermanos, la Biblia dice serán entregados, porque para ellos no van a recibir un cuerpo glorificado. Ellos van a recibir un juicio, y de ese juicio se establece quiénes participan y quiénes no participan de cielo nuevo y tierra nueva. Y va a haber un filtro final. Y sí, de ese último juicio, escuchen, de ese último juicio van a haber personas que van a ser considerados justos por obras. Por obras. Y esas personas, aunque nunca hayan escuchado del evangelio, lo que Pablo llama la ley de la conciencia en la carta a los romanos, o se entiende como ley de la conciencia, es que Dios va a juzgar en ese filtro final, que no son las consideraciones del juicio de la nación de Israel. El juicio de la nación de Israel tiene consideraciones específicas, que es por obras pero diferentes. Obras pero diferentes es donde hay que estudiar y meterse uno mismo una cátedra de la parábola de los talentos. Pero todos los de la nación de Israel que se han considerado justos para participar del milenial y cielo nuevo y tierra nueva, se les considerará un tipo de cuerpo de gloria no igual al nuestro, y eso es lo que vamos a seguir leyendo. Mire, vamos a ver. Después de decir esto, hay que leer y sustentar. Hablé demasiado. Porque así como Adán todos mueren, también en Cristo todos serán vivificados. Tiene que ver con glorificación. Y aunque la gente le cueste el término arrebatamiento porque parece algo mezquino, ustedes saben perfectamente que yo no soy nominal. O sea, yo no tengo etiquetas. Y esto yo lo voy a compartir si se pone en el canal. Yo no tengo problema con eso. Yo no soy nominal. Soy cristiano, seguidor de Cristo y de su palabra. Amo a mi Señor y Salvador personal. Pero no me pongas etiquetas. No me pongas etiquetas nominales, al menos a mí. Yo manejo así mi fe. Suena un poco rebelde, pero bueno, ¿qué puedo hacer? Hay gente que me quiere así. ¿Ustedes me quieren así? Sí. Amén. Cerceño, ¿tú me quieres así, varón? Sí, ¿ah? Seguimos leyendo. Miren, el versículo 22, por favor, fíjese que le dije que subraye todo, ¿verdad? Todos serán vivificados. Todos.
Pero cada uno, en 23, cada uno en su debido orden. Ah, señores, hay un orden. Ah, sí, claro que hay un orden. Escuchen, mire el orden. Aquí se empantanan mucha gente haciendo malas interpretaciones. ¿Qué dijimos? Que nosotros somos las primicias con Cristo porque somos su cuerpo. Nadie te puede despegar. Pablo dice que nada nos podrá separar del amor de Dios en Cristo, ni tribulación, ni hambre, ni desnudez, ni nada nos podrá separar. O sea, no hay manera que usted despegue a un hijo de Dios de su Salvador. Dígale amén a eso. Cada uno en su debido orden. Vamos a ver el orden. Cristo, las primicias. Ya usted sabe quiénes son las primicias. Luego los que son de Cristo en su venida. Solamente después de Cristo hay espacio para dos grupos. Su cuerpo, la cabeza, es primogénito. Por eso leímos Colosenses 1. Él tiene que ser primero en todo. Primero en todo. ¿Sí? Solamente hay espacio para dos grupos vivificados, Grace. Se podía dejar para más adelante, pero yo lo quiero leer ya. Apocalipsis 20. Apocalipsis 20, vamos a salir de duda y que su propio ojo, su propia vista corrobore lo que estamos diciendo. Apocalipsis 20, 11, en el juicio final, lo que yo le llamo el último filtro. Y vi un gran trono blanco y al que estaba sentado en él, delante del cual huyeron la tierra y el cielo, y ningún lugar se encontró para ellos. Y vi los muertos, grandes y pequeños, de pie ante Dios, y los libros fueron abiertos, y otro libro fue abierto, el cual es el libro de la vida. Póngale ojo al nombre del libro, libro de la vida. Y fueron juzgados los muertos por las cosas que están escritas en los libros según sus obras. Ojo allí con lo que le digo. Fíjense lo que viene en el 3. El mar entregó los muertos que habían en él, y la muerte y el Hades entregaron los muertos que habían en ellos, y fueron juzgados cada uno según sus obras. Y la muerte y el Hades fueron lanzados al lago de fuego. Esta es la muerte segunda. Y el que no se halló escrito en el libro de la vida fue lanzado al lago de fuego. Y la película que viene en el 21 es Cielo Nuevo y Tierra Nueva. Ahí le pone las letritas, mi hermano. Usted le pone las letritas porque cambió la película. ¿Sabe? Quiero que usted tenga en cuenta, en todo lo que usted leyó, usted no lee la palabra resucitar. Entregados. El mar entregó, la muerte entregó, ellos aparecieron y yo los vi. Dice Juan, estaban allí. Solo así, estaban allí. Es un misterio de Dios, reservado por Dios. Cuando no dice algo, yo no lo esfuerzo. Yo no voy a parir una interpretación. La palabra de Dios no dice y no me da pistas, al menos todavía, pero oren por mí para que el Señor me lo dé. Porque lo puede dar. Puede estar en otro lugar, que el Señor lo ilumina. Así he encontrado muchas cosas. Hermanos, aquí este filtro final no es la nación de Israel. Y entendimos que no hay cabida para dos primicias. Las primicias son ustedes y yo y todos los que han aceptado el plan de salvación. Los que son de Cristo se refiere a ese juicio de la nación de Israel. Y vamos a darle sustento bíblico a esto. Seguimos leyendo. Versículo 24, luego el fin. ¿Por qué no se habla de más aquí? Porque solo se está refiriendo a los que serán considerados
para glorificación. Aquí no aparece un tercer grupo. Aquí no aparece lo que leímos en Apocalipsis capítulo 19, 11 en adelante, porque Pablo está hablando, respetando la ilación del pensamiento de los muertos en Cristo, y obviamente debe incluir allí a la nación de Israel, porque ya es conocido para Pablo, ya es revelación paulina, de que de los dos pueblos hará uno solo, de que Dios no ha desechado a su pueblo, según Romanos capítulo 11, capítulo 10 y capítulo 9. Ya el apóstol Pablo tiene esa revelación. Pablo va a hablar de dos grupos que sí recibirán un tipo de glorificación. Bien, todos serán vivificados en un orden. Ahora, yo quiero responder esto, porque el video que no pudimos poner aparece igual que él, porque no es un falso profeta nada más, no es un falso maestro nada más. Es una creencia que se vino manejando dentro de nuestras iglesias por muchos años, de que los que resucitan con Cristo, o en el momento que dice la palabra de Dios, que cuando él fue crucificado, muchos resucitaron y andaban por ahí y daban testimonio, pero esos volvieron a morir. Una doctrina que se manejó por mucho tiempo, Jenny, decía que esos que resucitaron eran los 24 ancianos. Ancianos, sí, la Biblia aquí dice que todos van a ser vivificados, primicias, y luego los que son de Cristo. No puede haber una excepción de personas, porque quebrantaría la palabra de Dios y la misma voluntad de Dios, que en Dios no haya excepción de personas. No pueden ser los 24 ancianos, esos que resucitaron, porque ellos volvieron a morir. Cuando Jesús se despide de los apóstoles, según Hechos capítulo 1, delante de ellos, no iba un grupo de ancianos volando, los que miran hacia el cielo, al Cristo que ustedes están viendo partir, de la misma forma que se va, así mismo va a volver. El Señor os bendiga y os acompañe. Se me concede todo el poder sobre la tierra y los cielos. Id entonces y enseñad a todas las naciones, bautizando en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, enseñando a obedecer todas las cosas tal como os lo he ordenado. Y recordad, estaré con vosotros siempre, aún hasta el fin del mundo. Amén. Que Él reine hasta que haya puesto todos sus enemigos debajo de sus pies. Aquí es lógico y entendible solamente para leer, solamente leyendo. Usted se da cuenta que en el versículo 23 se habla de Cristo, los dos grupos y luego el fin. No hay más, no hay más. Porque preciso es que Él reine hasta que haya puesto a todos sus enemigos debajo de sus pies. Vamos a hacer. Dígame. Lázaro, o quien dice, fuera considerado anciano, o los que fueron resucitados, en ese caso, serían considerados ancianos. No, es que precisamente es lo contrario. La creencia y lo que se enseñó es que esos resucitados subieron con el Señor y son los 24 ancianos. Encima de eso, todavía no te he dicho que los 24 ancianos no están todavía en su lugar. Si uno pensara así, no están allí. ¿qué importancia tendrían ellos? ¿Por qué serían ancianos? Esos son los argumentos lógicos. ¿Cómo ellos van a estar por delante de las tribus y de los 12 apóstoles de Jesús? O sea, Jesús estaría planchando a sus propios apóstoles. O sea, ¿quiénes son ellos que están por delante de los patriarcas del Antiguo Testamento y también delante de sus propios apóstoles? Cuando en Juan capítulo 17 usted se da cuenta que Jesús hace una oración por ellos y después por los que habrían de creer, dice Juan.
Padre, yo te pido por ellos, por los que creyeron en mí. Padre, para que vean mi gloria, para que vean la gloria que tú me has dado, para que se sienten conmigo en mi reino, dice Jesús, hablando del milenio. ¿Cómo? Si Jesús hace una oración en Juan capítulo 17 por sus 12. Ahora aquí alguien diga que los 24 ancianos son estos que resucitaron con Jesús. Ellos volvieron a fallecer, igual que la hija de Jairo, igual que Lázaro. Fue un testimonio de lo que ocurrió ese día, no fue cualquier cosa. Sería una incongruencia, no tendría sentido. Número 2, anótelo para que lo estudie en su casa. Léase Ezequiel capítulo 1. En Ezequiel capítulo 1 usted va a ver que hay una descripción del trono de Dios. No hay tiempo para leerlo, me encanta siempre leer, pero no hay tiempo para leerlo. Usted va a ver la descripción del trono de Dios. Usted ve allí en Ezequiel que están serafines que tienen las alas, que tapan los pies, que tapan el rostro, con las otras vuelan. Lo mismo que usted se puede dar cuenta que está en Apocalipsis 4. ¿Sí? Pero en Apocalipsis 4 son los 4 seres vivientes, son los mismos, pero en Ezequiel se le llama así, y en Apocalipsis 4 son los 4 seres vivientes. Tienen la misma cantidad de alas, son las mismas personas que están alrededor del trono de Dios. Y un día yo creo que aquí entrega un poquito de quiénes o qué representan los 4 seres vivientes. En Ezequiel, cuando se describe en el Antiguo Testamento por el profeta el trono de Dios, usted no va a ver allí 24 tronos ni tronos. Usted va a ver allí solamente a los serafines alrededor del trono. Usted va a ver allí una descripción que hace Ezequiel de la rueda dentro de la rueda, que tiene que ver con Cristo. Es una tipología de Cristo. La rueda dentro de la rueda es Cristo. ¿Por qué no hay ancianos en Ezequiel describiendo el trono, Grace? Porque no estaban todavía. Porque eso es una promesa y es un evento futuro. Eso es uno de los eventos escatológicos futuros. No hay 24 ancianos en Ezequiel porque no están establecidos todavía. ¿Quiénes son los 24 ancianos de Apocalipsis 4? Es la iglesia, punto. La iglesia fue instituida bajo el orden del presbiterio. Siempre lo marco con mucha fuerza con usted. Usted lo sabe, en toda mi enseñanza yo marco el presbiterio, el que Pablo peleó con tanta fuerza. Tito, ¿te acuerdas, Tito, cuando en Creta tú pusiste orden ahí? ¿A Tito? Querían quitar el fundamento de los ancianos. Pablo envía a Tito y restablece el fundamento de ancianos. ¿Qué son los ancianos? Presbiterio. Nadie en los evangelios era más que nadie. El propio Pedro dice: yo anciano entre vosotros, nadie más que nadie. Soy apóstol, pero yo soy anciano. El presbiterio es el estatuto más poderoso que Dios dejó para la iglesia, para que nadie fuera superior a otro. Todo sistema que coloque a un líder por encima de otros y debajo de él la grey está quebrantando el fundamento más importante de la iglesia del Señor, que nadie está por encima de nadie. Lo entendieron los apóstoles cuando Jesús lavó los pies de Pedro. Señor, tú no me vas a lavar los pies a mí. Si no te dejas lavar los pies, no tendrás parte conmigo en el reino. Ok, Señor, todo, de pie a cabeza. No lo entendieron en ese momento. ¿Y qué le dijo Jesús cuando lavó los pies? Ustedes lo van a entender un día. Lo van a entender. Ahorita no lo entienden, pero lo van a entender. Y lo entendieron. Nadie está por encima de nadie según la didaché de Jesús. Todo sistema que coloca a alguien arriba quebrantó el más grande. La iglesia está representada en Apocalipsis 4 como un presbiterio. No se ponga a sacar los números de que 4, de que 12 más 12, los 12 de Jesús con los 12 de la nación de Israel. Miren, si ya estamos de acuerdo con que hay un orden, cada uno en su orden según el apóstol Pablo, ¿sí? Si la iglesia es las primicias para la resurrección de los muertos, aunque ese evento parezca muy magnífico, muy difícil de creer, tiene que existir. Hermano, si eso no existe, es lo que Pablo está diciendo aquí. Hermano, dejémonos de este relajo. ¿A dónde vamos para los carnavales? Veamos cómo hacemos los parties. ¿Quién trae en la próxima reunión? ¿Quién trae las coronas? ¿Quién trae la champaña? ¿Quién trae las bailarinas? ¿Quién trae el stripper? Porque si esto es un relajo, hermanos, comamos y bebamos. Vamos a leer qué dice Pablo.
Si esto es así, mire cómo dice Pablo aquí. Pablo me encanta cuando hace este tipo de cosas. Vamos a ver, adelántese ya, por favor, al versículo 31. Os ruego, hermanos, por la gloria que de vosotros tengo en nuestro Señor Jesucristo, que cada día muero. Escuche esto. Si como hombre batallé en Éfeso contra fieras, ¿qué me aprovechará si los muertos no resucitan? Comamos y bebamos, porque mañana moriremos. A lo ancho Pancho. A lo ancho Pancho. En ese momento, Pablo se ponía su Mardi Gras y salía a parrandear. Adiós este relajito del Evangelio de Cristo. Si los muertos no resucitan, dice Pablo, por todo lo que les dije antes. Si Cristo no resucitó, vana es nuestra predicación. Si Cristo no resucitó, somos lo más digno de conmiseración, que significa lástima. Si Cristo no resucitó, dice Pablo, somos falsos testigos. Esto es grave. Entonces Pablo establece que si hay un orden para la resurrección, señores, esto no es negociable. Esto no es como en el capítulo pasado, más el que ignore. No, esto no se puede ignorar. Aquí o eres o no eres cristiano, o eres o no, porque si tú no crees en la resurrección de los muertos, hermano, váyase para otra religión, porque esto no es religión, esto es poder de Dios para salvación y vida eterna. Acabo de decir que no soy nominal, porque esto no es religión, señores. Esto es salvación, vida eterna, resurrección de los muertos. Esta es la esencia del Evangelio. Usted sabe lo que es vencer la muerte, el Hades. Usted sabe lo que es resistir. El que no cometió pecado por nosotros se hizo pecado. El limpio de manos y puro de corazón, el más hermoso de los hijos de los hombres, el que gritó en la cruz, consumado es. El que fue abandonado en la cruz para que nunca nosotros nos pudieran despegar de Cristo. No hay manera de que nos despeguen de Él. Y por eso Él gritó, Elí, Elí, lama sabactani. Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Y Él sabía que el Padre no lo había desamparado, señores. Él solamente estaba cumpliendo hasta en el último suspiro la profecía del Salmo 22. Oh, Señor. Pablo dice, esto no es negociable. Si como hombre batallé en Éfeso contra fieras, ¿qué me aprovechará si los muertos no resucitan? Comamos y bebamos, porque mañana moriremos. Esto no es broma. El Evangelio es esto, señores. Esta es la esencia del Evangelio. Esto es lo que nos enseña que nuestros tesoros no son terrenales. Nuestros tesoros, hermanos, están en el reino de los cielos. Y a los que servimos a Dios con amor y quedamos con todo lo que tenemos, hermanos, Él dice que seremos bendecidos en este tiempo y en la vida eterna. Aquí también nos cuidará el Señor, porque Él es nuestro buen pastor. Dice la palabra de Dios, aquí sigue diciendo el apóstol Pablo. Mire la exhortación que sigue, delicado. Por eso les digo que Pablo aquí no está diciendo de que el que ignora, ignora. No. Versículo 33, no erréis. ¿Qué significa? No te equivoques. No se equivoquen. Las malas conversaciones corrompen las costumbres. Hagan una pausa. De todo lo que Pablo dijo, aquí no está hablando de costumbres en base a modales. Siéntese bien, pórtese bien, diga buenas tardes. Pablo se refiere aquí a todo lo bien enseñado, a todo lo bien aprendido. ¿Cómo comienza la carta? Yo mismo los enseñé a ustedes. Pero se dejaron engañar. Se dejaron corromper. ¿Cómo es posible que entre ustedes hay gente diciendo que no resucitan los muertos? Aquí Pablo se prende. Aquí Pablo se le prenden los cohetes, señores. El desorden es negociable. Son mezquinos, es negociable. Quieren andar en adulterio, en fornicación, es negociable. Hay división entre el cuerpo de Cristo, es negociable. Es decir, ustedes deciden
Yo puse el fundamento, mire cómo cada uno sobreedifica, pero aquí no. Esa es la unción, la unción. Aceptamos donaciones de micrófonos. Hermanos, el apóstol Pablo esto no lo negocia. Para Pablo no es negociable. Cuando Pablo dice las malas conversaciones, una costumbre, es que todo lo que se había infiltrado, lo que le habían metido nuevo en la cabeza a ellos, estaba siendo causante de que esta congregación, y como muchos cristianos hoy, han perdido de vista la resurrección de los muertos. Que esto no es que la vida se acaba para el que se muere. Mira, ahora es que me salió el dicho. Antes no ese Haitito ni me ayudó. La vida no se acaba para el que se muere. Porque la gente dice que la vida se acaba para el que se muere. Antes no lograba enganchar eso. Hermanos, aquí dice Pablo: velad debidamente y no pequéis, porque algunos no conocen a Dios, para vergüenza lo digo. Wow. En el texto original no dice Dios. Está hablando de Dios allí en relación a Cristo. Para vergüenza lo digo, y se lo está diciendo a cristianos. Y tristemente yo tengo que aplicar esto para nuestros días. Para vergüenza lo digo, muchos de nosotros no conocemos a Dios en relación a la promesa de que hay vida después de la muerte, y en Cristo hay una glorificación prometida. Pablo se avergonzaba de él. Para vergüenza lo digo, para mi propia vergüenza. ¿Sabe por qué Pablo se avergonzaba? Señores, es como si yo enseñara un fundamento y yo les preguntara a usted, que al menos le llegara una chispita de lo que yo le enseño, usted diga: ay, no me acuerdo nada. Pero de nada. Ok, está bien, no se acuerdan, pero si yo lo menciono, usted dice: ah, sí me acuerdo. Para eso Pablo manda las cartas, para que no se olvide. O sea, Pablo no tenía que estar allá, estaban cartas, habían enseñanzas. Mire, esto está tremendo. Este es el 2 más 2 de... Sí. Mira, versículo 35, pero dirá alguno, todavía Pablo sigue martillando, pero dirá alguno: ¿cómo resucitarán los muertos? ¿Con qué cuerpo? Mira la respuesta del 36. Necio. Lo que tú siembras no se vivifica, sino muere. Si no hay muerte, hermanos, no puede haber glorificación para los dos grupos que tienen promesa de glorificación. No hay. Y lo que siembras no es el cuerpo que ha de salir. Es que viene otra cosa. Sino el grano desnudo, ya sea de trigo o de otro grano. Aquí empieza Pablo a separar de trigo o de otro grano. ¿Por qué? Porque no es una sola glorificación. Trigo o otro grano. ¿Por qué? Porque él habló de unas primicias que somos nosotros y otro grano que es la nación de Israel, pero ambos son de Cristo. Pero Dios, mira la belleza, pero Dios le da el cuerpo como él quiso de los que van a ser resucitados y glorificados. Y cada semilla su propio cuerpo. No toda carne es la misma carne, sino que una carne es la de los hombres, otra carne la de las bestias, otra la de los peces, otra de las aves. Aquí hace una alegoría y sigue hablando alegóricamente en el 40. Hay cuerpos celestiales y cuerpos terrenales, pero una es la gloria de los celestiales y otra de los terrenales. Una es la gloria del sol, otra la gloria de la luna y otra la gloria de las estrellas, pues una estrella es diferente a otra gloria. ¡Wow! Pablo es una cosa impresionante. Una cosa impresionante. El apóstol Pablo. Sí. Seguramente esa gente allá de que. Sí, el apóstol Pablo aquí está haciendo algo espectacular. Primero, no toda carne es la misma carne, sino que una carne es la de los hombres, otra. Mira, Pablo lo que le está diciendo a ellos es que cada
uno de los dos grupos que van a ser glorificados, porque leímos que son dos grupos: Cristo, las primicias, y luego los que son de Cristo. Cada uno en su orden tendrá un tipo de cuerpo diferente. Allá hace la alegoría de la carne de los peces y eso. Hay un cuerpo terrenal y un cuerpo celestial, porque incluso incluye el apóstol Pablo, conociendo lo que hay en el tercer cielo o visitaciones angelicales. Pablo sabe que los ángeles son corpóreos. Hermanos, apúntenle en su corazón: los ángeles no son los demonios. Eso hace referencia a Apocalipsis con respecto a la batalla, a los vestiduras que tendremos, ¿o no es lo mismo? Sí, exactamente. Es que aquí lo que tú vas a ver, cómo termina el apóstol Pablo, ya estamos cerquita de cuando él dice: he aquí os digo un misterio, y es donde viene esa promesa. Es aquí mismo en el 15. Por eso que este capítulo es tan importante. Después de que Pablo deja claro de que la gloria que recibirán los glorificados, dos grupos solamente, leímos en Apocalipsis 20, que ese grupo del filtro final, en el juicio final, no está escrito allí la palabra resucitados o resurrección. Fueron entregados. Pablo, el apóstol Juan solo los ve de pie. Bien. Versículo 42. Así también es la resurrección de los muertos. Pablo, todas las alegorías que puso allí de los ángeles, de la carne de los aves, de la carne de las aves, dice Pablo, lo enlazó. El 42 es el enlace de todo lo que acaba de decir. Así también es la resurrección de los muertos. Se siembra en corrupción, o sea, nuestro cuerpo de pecado resucita en incorrupción, el cuerpo que es imposible de pecar. Se siembra en deshonra, resucitará en gloria. Se siembra en debilidad, resucitará en poder. Se siembra cuerpo animal, resucitará en cuerpo espiritual. Hay cuerpo animal y hay cuerpo espiritual. Así también está escrito: fue hecho el primer hombre, Adán, alma viviente; el postrer Adán, Cristo, espíritu vivificante. Para no leer este pedacito y que vayan en una línea bien comprensiva y no se me enreden, 51, por favor. El tan citado versículo que siempre decimos en relación al arrebatamiento, uno de ellos: he aquí os digo un misterio. No todos dormiremos, pero todos seremos transformados. Escúchenme antes, hermanos, de leer. Aunque a la gente le cueste creer en este evento, amados hermanos, la transformación de los cuerpos es un evento que tiene que ocurrir de alguna manera. Escuche bien. Y transformar un cuerpo de carne en un cuerpo de gloria requiere de parte de Dios una obra monumental. No es cualquier cosa, hermanos. Mire, todo lo que nosotros hemos leído y estudiado hoy es en relación a dos grupos que recibirán un tipo de gloria. La de la iglesia no va a ser la misma de Israel. Por eso que una es la gloria del sol, otra es la gloria de las estrellas. Pablo está diciendo cada cosa según su orden y según los proyectos de Dios y el programa de Dios. Pero esa transformación requiere de un momento totalmente sobrenatural, en el buen sentido de lo sobrenatural. No esperes que el momento de la transformación, de la que depende el evangelio, esto no es negociable para el apóstol Pablo. Si esto no es así, comamos y bebamos y vamos para el party. Pero esto no es negociable, porque Pablo dice: esta no se las puedo barajear, dice que el que ignora, ignora. No, aquí es sí o sí. Y si este evento es real, que este cuerpo mortal se va a vestir de inmortalidad y que los muertos en Cristo van a resucitar primero según el orden, ahora entiendes. Voy a apurarme porque necesito ir a unas palabras de Jesús. Vamos a terminar de leer 51 y 52. He aquí os digo misterio: no todos dormiremos, pero todos seremos transformados en un momento, en un abrir y cerrar de ojos, a la final trompeta, porque sonará la trompeta y los muertos serán resucitados incorruptibles y nosotros seremos transformados.
Pablo se consideraba aquí y nosotros, porque él está vivo. Él está confiando en esa promesa como tangible en ese momento. Los muertos serán resucitados y nosotros, o sea, yo estoy vivo. Él no puede hablar como muerto, él tiene que hablar como vivo. Primera de Tesalonicenses 4, por favor, rapidito, que alguien me lo lea. Primera de Tesalonicenses 4, creo que es desde el 13 en adelante. Aquí lo tengo. Sí. Tampoco queremos, hermanos, que ignoréis acerca de los que duermen, porque no os entristezcáis como los otros que no tienen esperanza. Porque si creemos que Jesús murió y resucitó, así también traerá Dios con Jesús a los que durmieron en él. Por lo cual os decimos que esto es palabra del Señor, que nosotros que vivimos, que habremos quedado hasta la venida del Señor, no precederemos a los que durmieron. Porque el Señor mismo, con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios, descenderá del cielo y los muertos en Cristo resucitarán primero. Luego nosotros los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes para recibir al Señor en los aires. Y así estaremos siempre con el Señor. Por tanto, alentaos los unos a los otros con estas palabras. Muy bien. Por eso, por lo que amplió Pablo en los tesalonicenses, por eso en 1 Corintios 15:52, él dice, y los muertos serán resucitados incorruptibles, y nosotros, los vivos, seremos transformados. Porque es necesario que esto mortal se vista de inmortalidad. Es necesario, dice el apóstol Pablo. Para Pablo esto no es negociable. Para terminar, y con esto cerramos, hermanos, yo quiero que usted lea conmigo el Evangelio de Juan, capítulo 11, por favor, para terminar. ¿Sabe qué ocurre? Y les voy a decir esto. ¿Por qué dejo esto para el final? Esto es hermoso lo que usted va a ver. La gente dice, no, que esto... Usted le puede decir a la gente que esto es de Pablo, y cuando Pablo hablaba, usted sabe que hablaba Cristo. Él dice, el evangelio anunciado por mí no es de hombre, no lo recibí de hombre alguno, sino por revelación de Jesucristo. Pero aún así, la gente dice, no, esos son caprichos de Pablo. Hombre, no le haga mucho caso a Pablo. Son cositas de Pablo. No, hermano, Pablo hablaba, mire, inspirado por el Espíritu Santo. Y cuando la gente piensa que, mire, no se le olvide por favor las palabras de Pablo. Los muertos en Cristo resucitarán primero, luego nosotros. Y lo mismo dijo en 1 Corintios 15:52. En la muerte de Lázaro, el susodicho de lo que mencionamos al principio. Usted lo va a ver. En la muerte de Lázaro ocurre algo muy especial con Marta, la hermana de él. Vamos a leer desde el versículo 5. Y amaba Jesús a Marta, a su hermana y a Lázaro. A los tres los amaba. La gente piensa que nada más amaba a Lázaro. No, a los tres. Cuando oyó pues que estaba enfermo, se quedó 2 días más en el lugar donde estaba. Luego, después de esto, dijo a los discípulos, vamos a Judea otra vez. Le dijeron los discípulos, Rabí, ahora procuraban los judíos apedrearte, y otra vez vas allá. Respondió Jesús, ¿no tiene el día 12 horas? El que anda de día no tropieza, porque ve la luz de este mundo. Pero el que anda de noche tropieza porque no hay luz en él. Qué hermosa palabra. Dicho esto, les dijo después, nuestro amigo Lázaro duerme, mas voy para despertarle. Mire que no lo está tratando como uno que perece, no lo está tratando como uno que muere, ¿ok? Este es el contexto. Ahora, adelantémonos, por favor, al versículo 21.
Y Marta dijo a Jesús: Señor, si hubieses estado aquí, mi hermano no habría muerto. Mira la palabra que usa Jesús y mira la palabra que usa Marta. Mas también sé ahora que todo lo que pidas a Dios, Dios te lo dará. Había cierta fe en ella. Jesús le dijo: tu hermano resucitará. Mucha atención con lo que va a leer. Jesús le dijo: tu hermano resucitará. Marta le dijo: yo sé que resucitará en la resurrección en el día postrero. Póngame atención. En un judío había un conocimiento previo de resurrección. Para un judío no es nada nuevo que usted le hable de resurrección. Desde el Antiguo Testamento se habla de resurrecciones. Si necesita versículo, ponga Daniel capítulo 12 de lo que ya yo le he hablado a ustedes de Daniel 12, de que habla de la resurrección para la nación de Israel. Para un judío no era nuevo la resurrección. Marta tenía la fe de algo preconcebido, aprendido. Cuando Jesús le dice: tu hermano resucitará, ¿cuál es la respuesta? Yo lo sé, Señor. O sea, Señor, tú no me tienes que decir esto no es nuevo para mí. Yo sé que mi hermano resucitará en el día postrero. Ellos tienen conocimiento del día postrero, es decir, lo que se narra en Apocalipsis. El final de las cosas cuando Dios establezca su reino en la tierra y recupera la nación de Israel. Esta información no era nueva para Marta. Marta dijo: yo sé que resucitará. El Señor no me has dicho nada nuevo. ¿Cuál es la respuesta de Jesús en el 25? Oído y atención, Espíritu Santo. Yo soy la resurrección y la vida. Esto es nuevo para Marta. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. El 26 que dice: y todo aquel que vive, es que el que no está muerto, todo aquel que vive y cree en mí no morirá eternamente. ¿Crees esto, Marta? ¿Por qué Jesús le tiene que preguntar: ¿crees esto? Porque ya Marta tenía una fe de lo que ya conocía como judía. Yo lo sé, Señor. Es más, ella habla de esa fe. Ella le habló al Señor de esa fe en esa resurrección ya. Señor, si hubieses estado aquí, mi hermano no habría muerto. Mas también sé ahora que todo lo que pidas a Dios, Dios te lo dará. Había fe. Y conocía el día postrero. Señor, conocía la resurrección que la había. Aquí, mi hermano no habría muerto. Pero yo sé que aún ahora Dios te dará todo lo que le pidas. Tu hermano volverá a vivir. Yo sé que resucitará en el día final. Soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque muera, vivirá. Y todo el que vive y cree en mí, no morirá. ¿Tú crees esto? Es que los que estén vivos. ¿Cómo es eso, Señor? De los que estén vivos no morirán. El que esté vivo, Señor, está diciendo: no va a haber muerte. No solamente muerte, sino no morirá eternamente. No solamente no verá muerte, no morirá eternamente. No va a haber muerte, ni esta, ni la eterna, la segunda muerte de la que leímos en Apocalipsis. Quien aclara este misterio es lo que acabamos de estudiar. Quien detalla este misterio es lo que acabamos de estudiar en 1 Corintios 15 y lo reforzamos con 1 Tesalonicenses 4:13 en adelante. Porque Pablo recibe el misterio del arrebatamiento de forma detallada, pero eso no significa que Cristo no habló de un concepto nuevo para Marta, que era: lo nuevo era: yo soy la resurrección y el que esté vivo, no morirá eternamente. Cristo mismo habló de algo novedoso y espectacular que se llama en la palabra de Dios arrebatamiento. Porque el evento, aunque parezca demasiado fabular, magnífico, incomprensible, la transformación de los cuerpos
tiene que darse de alguna manera. Yo le hago una pregunta a ustedes. Cuando Dios, delante del Mar Rojo con Moisés, ¿a Dios le importó que Faraón viera el mar abrirse? ¿A Dios le importó que las naciones enemigas vieran la columna de fuego en la noche, la nube en el día? Dios no pide permiso cuando va a ser una maravilla. Cuando Dios va a hacer un portento, no le importa. Él se glorifica. Dios no hace nada a escondidas. Los que niegan esta promesa del arrebatamiento de la iglesia, lo niegan porque desconoce que son un solo evento. Es un evento, un solo evento. No es que Dios tiene una promesa por allá del arrebatamiento y la resurrección. No, la resurrección es el arrebatamiento. Pero la forma que lo describe Pablo es lo que se ve maravilloso. ¿Esto cómo va a ser? Pero ¿cómo podemos creer que Dios, el Dios Todopoderoso, atendiendo a una oración de Josué, detiene la tierra? Ante Faraón abre el Mar Rojo. Y no podemos creer que si eso lo hace por Moisés, ¿qué no hará por el que estuvo colgado en la cruz diciendo, consumado es? ¿Será demasiado para Dios hacer algo así? Es como mucho. El que estaba en la cruz era el Dios hombre. El que, siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa que aferrarse, sino que se despojó de sí mismo. Amado hermano, que esta palabra bendiga sus vidas y sus corazones y que sea un fundamento inamovible, porque la resurrección de los muertos, hermanos, es la piedra del ángulo de todas las promesas dadas por nuestro Señor Jesucristo. Por encima de cualquier otra cosa, esta es la esperanza de vida en Cristo. Cierren sus ojos. Amante Dios y Padre Celestial, te damos gracias. Te bendecimos, Señor, y te damos toda gloria y toda honra y toda alabanza. Padre de la gloria, que esta palabra, que esta enseñanza despierte, Señor, en nosotros una fe en aquellas cosas portentosas, en aquellas cosas magníficas que nuestras mentes limitadas y humanas no logran entender. Pero tu palabra, Señor, que es viva y eficaz y más cortante que toda espada de doble filo, nos las ha mostrado, Señor, versículo por versículo, dirigido por tu Espíritu Santo, Señor, en las palabras de tu siervo Pablo. Seguir a Cristo, he decidido seguir a Cristo, he decidido seguir a Cristo, no vuelvo atrás, no vuelvo atrás. La cruz está ante mí, la cruz está ante mí. Atrás quedó, la cruz está